Y vamos a poner un tema en la mesa que es el síndrome de Solomon o Salomón y la envidia, que es el lado oscuro de las personas, la envidia. ¿Qué es eso? El síndrome, ¿la envidia? ¿Qué es la envidia? Pues la envidia, a veces la desayunamos en la mañana o también puede ser un tentempié y también depende mucho del ambiente, ¿no? Tú no sabes tampoco lo que es el lado oscuro de la gente. Es- Afortunadamente, hoy no. Bueno, pues todos tenemos ese lado oscuro, pero este síndrome de Solomon es muy interesante porque surge a raíz de un experimento que hace un psicólogo con 123 alumnos, pero de estos 123 alumnos tiene unos cuantos a los que tiene una complicidad. Se supone que tienen que ver unas líneas horizontales y si son diferentes o iguales. Y la verdad es que las líneas son igualitas, completamente igualitas, pero en la complicidad él hace que estos muchachos que están en complicidad con él digan que son diferentes. Y cuando le van preguntando a los demás, pues algunos se quedan claros en su posición de son completamente iguales y los otros dicen que es negativo. ¿Y eso qué quiere decir? El síndrome de Salomón es cuando nos da miedo ser diferentes al entorno. Es una conducta social. Esto se resume, que yo siempre lo aplico, ustedes lo deben de recordar, el cuento del traje del emperador. Ah, sí. Siempre hablo de eso. O sea, que nadie más que los inteligentes podían ver el traje, entonces toda la bola de ganado decía, está precioso el traje cuando el señor andaba. Y que yo digo que esto se aplica, por ejemplo, en muchas exposiciones de arte de repente. Claro. O sea, que tú Claro. vas y dices, esto es una porquería, ¿qué se fumaron? Pero como todos los demás, no, es grande, la profundidad, sí, sí, es maravillosa. Exactamente. Es el miedo a ser diferente y sobre todo también algo bien interesante, a sobresalir. O a contraria a los otros también. Exactamente, pertenecer. para no pertenecer, exacto. Entonces este síndrome, y los psicólogos les encanta mucho este experimento y sobre todo ver la conducta humana en ciertos ámbitos sociales, ¿no? De nuestra cotidianidad y todo eso. Entonces, bueno, finalmente esta parte es, por ejemplo, a mucha gente le da el pánico escénico hablar en público. Sí. Entonces, de ahí se va reflejando mucho esta cuestión. Entonces, como si yo tomo la palabra o en clase, no sé si se acuerdan cuando estábamos en la Sí, escuela, qué horror. y tú tienes la respuesta y nadie dice nada, pues tú estás También te entre quedas callado. Exactamente. Entonces, Sí. porque no quieres sobresalir, no quieres ser diferente y sobre todo ahí viene esta problemática. Entonces, es un experimento muy interesante porque nos hace ver también todos nuestros miedos, inseguridades y cómo nos puede afectar en nuestro entorno del día a día, ¿no? Entonces, es bien padre este experimento y bueno, pues estos chavos, algunos se mantuvieron en su postura, las líneas son iguales y otros no. Entonces esto te va llevando a esta observación de la conducta social y que te va trasladando a la cuestión justamente de la envidia. Y la envidia, pues dicen los que saben de psicología, que es obviamente un lado oscuro de las personas y que nos va poniendo también en entredicho nuestra autoestima, como lo mencionábamos, y la confianza en nosotros mismos y creyendo que el valor de nosotros depende de los demás. Claro. Hay una cita de volada, antes de seguirlo, de Kurt Cobain, que fue el líder de Nirvana, que se suicidó, que aparte fue un ícono importantísimo para el cambio, digamos, en los 90, y él decía, de cuando era más joven, decía, se ríen de mí porque soy diferente, pero yo me río de ellos porque son todos iguales. Y ahí Exacto. fue como uno de sus grandes méritos, pero se necesita de mucho, Es ¿no? bien difícil. Sí, claro. Es bien difícil. Eso lo puedes replicar en una reunión. Cuando vas a una reunión, 10 personas, 8 están hablando de las maravillas de algo o están contando algo que sabes que ni siquiera es así, que está basado en la ignorancia, que están mintiendo. Es muy rara la persona que se atreva a decir, no es cierto, no es así. Exacto. Claro. Exacto. O sea, es como todo. O cuánta gente, alguien está contando algo que parece gracioso, tiene sus 3 bufones que se ríen al respecto y todos empiezan a reír de algo que a nadie le causa gracia. Ah, qué horror. Y entonces dices, bueno, ¿qué es esto? no? Y te da miedo decir la verdad, ¿no? Claro. O sea, decir lo que está realmente pasando. A mí no me gustó y es mi punto de vista. Y justamente eso es lo que tratamos de ocultar, ¿no? Nuestro punto de vista o tratar de, pues, ser quienes somos, ¿no? Y no tener miedo y estar siempre... Es que preferimos la aprobación, ¿no? Muchas veces Exactamente. preferimos la aprobación de la comuna que Exactamente. hacer valer nuestra opinión. Exactamente, entonces vivimos así, buscando la aprobación de todo el mundo, lo hagamos bien o lo hagamos mal. Y esto justamente va derivando a una cuestión que dicen que constata una verdad incómoda.
que seguimos formando parte de una sociedad en la que se tiende a condenar el talento y el éxito de los demás. Y aquí es donde se desprende la parte de la envidia, justamente, porque nosotros podemos hablar muchísimo de nuestros éxitos o lo que hemos logrado, de nuestras frustraciones, pero cuando ya estamos en un entorno del día a día, pues es bien complicado sentir felicidad por la felicidad de otro, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Justamente esa es la parte de la envidia. Y por ejemplo, la Real Academia Española dice que es una emoción como deseo de algo que no se posee, lo que provoca tristeza o desdicha al observar el bien ajeno. Y ahí ya nos derivamos a la parte de la envidia. Que cuántas veces nos lo hemos sentido, o incluso hemos sido envidiosos del éxito o de un acierto de alguien más, ¿no? Claro. Es algo muy inherente a la condición humana, obviamente. Y muchas veces también esta persona, también siempre hay que poner un poco la balanza. Muchas veces vemos a esta persona que está diciendo que es súper exitosa, que es súper feliz, que tiene mucho dinero, que está exhibiendo, justo para provocar envidia. Y si tú cachas a esa persona que no tiene lo que está diciendo, es súper triste. Porque entonces dices, chale, pues está haciendo un sobreesfuerzo para provocar algo y resulta completamente lo contrario. Porque si hay mucha gente que tiende a esto, ¿no? A tener esta pantalla y sentir que la envidia de los demás la crece. Exacto. Y eso, pues hay veces que funciona y hay veces que no, y si no funciona es peor. Sí, sobre todo es bien difícil también detectar un sentimiento de inferioridad, ¿no? Respecto a los demás. Es muy doloroso porque puedes tener justamente, hacer muchísimos esfuerzos en tu trabajo, en la escuela, en tu día a día, pero por algo no puedes sobresalir y entonces la manera de protegerte es no reconocer lo que están haciendo los demás bien y que a ti te ha costado mucho trabajo o que no has podido llegar a ello. Y entonces ahí es cuando se vuelve algo más negativo y se convierte en una envidia enfermiza, ¿no? No reconocer lo que están haciendo los demás bien y que a ti te es imposible a lo mejor, no imposible, difícil hacerlo, ¿no? Y no nada más no reconocerlo, a veces desvirtuarlo, ¿no? Exacto. Ay, sí, pero pues eso cualquiera lo hace. A ver, hazlo tú. No, pues a mí no me interesan esas cosas. Entonces ahí sí. Y también se da mucho con la belleza, ¿no? Yo creo que en el fenómeno mujer, como que este asunto de la envidia se da mucho con esta es más bonita, esta tiene mejor cuerpo, tiene mejor cabello, tiene mejor ropa, y enfocas toda tu atención en eso. Claro, y justamente lo criticas porque te es difícil reconocerlo. Claro. El talento, la belleza, es difícil reconocer esta parte y te empiezas a volver en un juzgador, te vuelves un juzgador, empiezas a juzgar los defectos que justamente es para ti, para protegerte de esta parte de que, híjole, yo no lo tengo, entonces empiezo a ser insidioso en señalar esos errores y lo único que provocas es justamente que te vean como una persona envidiosa, ¿no? Y que sigas perdiendo el tiempo, que en lugar de mejorar le estás dedicando tanta energía a estar viendo qué hace, qué tiene, cómo lo hace, que no estás progresando tú. Exacto. Además, imagínate, si vas a estar teniendo envidia de los logros de los demás, solo tú te estás contaminando. Y si tuvieras como un poquito más de empatía para celebrar los logros de los demás, o sea, te daría mucho más como ser humano. Yo no soy de onda espiritual y el feng shui y las vibras, pero sí creo que lógicamente te contamina mucho menos y te enriquece mucho más decir, ay, qué bueno que te pasó esto, qué bueno que lograste esta cosa, porque no son logros tuyos, pero te beneficia el compartir la felicidad de esos logros, ¿no? Exacto, y sobre todo cuando trabajas en equipo, ¿no? Por ejemplo, ya en un ambiente profesional, pues obviamente necesitas buscar un equilibrio y una armonía para poder trabajar y que todo funcione bien y reconocer justamente las debilidades y fortalezas de los demás que no tengan que ver con tus propias frustraciones, ¿no? Y al contrario, trabajar en ello. De hecho, los psicólogos dicen, ¿cómo trascender la envidia? Sí se puede trascender, por supuesto que se puede trascender. Es un trabajo justamente sí de introspección y de analizar cuáles son las cosas a las que no podemos llegar a realizar y cuáles sí, y entonces ponerlo en armonía y sobre todo empezar a admirar y aprender de los éxitos de los demás, porque eso también te puede beneficiar a la larga. Y ponerlo en balance, porque esto ya lo hemos comentado y justo en esta mesa, tendemos a comparar lo peor de nosotros con lo mejor de otro. Exacto. O sea,
el momento en el que te ves más feo, inflamado, desvelado o hasta enfermo, te estás comparando con una persona que está perfectamente maquillada, por ejemplo. Entonces dices, ni siquiera hay simetría en la comparación. Exacto. Nos estamos autosaboteando con ese tipo de situaciones. Porque ni tú eres esa persona enferma, abotagada, ¿no? Exacto. Ni la otra es esta persona maquillada, reluciente. Exacto. Ahora, otra cosa también, sucede mucho en las parejas, también lo hemos hablado. O sea, de pronto que tu pareja se enorgullezca de ti, o sea, que esté contento con tus logros, con tu sueldo, con no sé qué, y no que te trate de minimizar por miedo a que o te le vayas, o que sobresalgas, o que lo opaques, exactamente. Entonces, eso es difícil y sucede mucho como, creo yo, en las mujeres que justo eso, no quieren ser la mujer que no hace absolutamente nada y está atrás como perrito faldero de su esposo o de su novio, y quieres como que esté orgulloso de ti y luego te sale el tiro por la culata porque dicen, no, que no me crezcan los enanos, ¿no? Sí, luego cómo los controlamos. Exacto. No, la verdad es que es algo que está siempre con nosotros y debemos de aprender a manejarlo y sobre todo cómo vivir en armonía y no estar frustrado todo el tiempo, ¿no? Yo lo he hecho muchas veces. Siempre va a haber alguien, siempre, que tenga más dinero que tú, que tenga más belleza que tú, que tenga menos celulitis que tú, que tenga más amigos que tú, siempre. O sea, entonces, si eres como sujeto vulnerable a la envidia, pues vas a sufrir toda tu vida, porque nunca vas a estar arriba del de arriba, del de arriba y ser simplemente el mejor, pues no. No, hay que saber manejarlo. Y también lo vemos en las redes sociales, ¿no? O sea, ¿cuántos followers tienes? No, sí. yo tengo tantos. Y yo tengo miles de seguidores, ¿no? Entonces ahí empieza... Y dices, bueno, ¿y por qué este sí tiene y yo no tengo? Y empieza otra vez ahí tratar de generar empatía para que te lleguen los followers, ¿no? Las redes sociales son muy divertidas en ese sentido de ver que estás pendiente de si te ponen like, no te ponen like, te ponen comentarios o no, y estás compitiendo con los demás que tienes ahí en tu lista de amigos en el Facebook o incluso en Twitter, ¿no? Que eso se da muchísimo. Sí. Y bueno, ¿tú tienes hermanos? Una hermana. Bueno, los que nacimos, las dos tenemos hermanas, y yo creo que es una cuestión como primaria de a quién quieren más tus papás, ¿no? O quién tiene más juguetes, o a quién van a causar. Me imagino que es esta competencia también muy humana, no vamos a decir, ay, los envidiosos que se mueran todos. O sea, es una cuestión que yo creo que es desde el principio, y cuando tienes un hermanito, yo no me acuerdo, ¿no? Pero es muy común el asunto pero yo era el consentido del hogar, ¿y qué pasó? Y ahora llegó alguien más a quitarme a mi mamá, a quitarme mis juguetes, a quitarme mi ropa, mi espacio, y entonces ahí yo creo que empieza la competencia. Exactamente, la competencia. En cierto sentido la competencia puede ser positiva, Sí, si claro. no se torna a envidia, porque la competencia siempre te va a hacer ser mejor. Claro, Sí, claro. y te va a llevar a buenos resultados en lo privado, en lo personal o en lo profesional, ya trabajando en un equipo, pues la competencia que sea sana y aprendamos a tratar estas cuestiones que de repente se nos salen de control y nos llevan a ser personas realmente pues malas personas, ¿no? Entonces hay que saber manejar la envidia y hay que siempre reflexionar y reconocer el éxito de los demás y no también, perder el tiempo. y no perder Claro. el piso, sí, o no sea, perder el piso. ahorren su tiempo, ocúpenlo en otra cosa. Así Porque a es. la larga se los cobra y terminan Sí, ustedes. te quedas arrugado y fregado. Ajá, exactamente. Vamos a una pausa y regresamos con más en Entre Mujeres. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.